están de acuerdo. Las formas de la venganza. Bueno, quizás que, yo creo realmente que muchos de los que no circulan cotidianamente por ciertos lugares, hay cosas que son realmente inimaginables. Quiero decir, la imaginación no da para tanto, entonces, pero a veces la prensa nos lo muestra. ¿Qué es el diazepam en el jugo de naranja? Para mencionar uno de los eventos mediáticos más próximos. Quiero decir, esos gestos institucionales que uno los ve y recuerda este concepto de venganza de Winnicott y dice, sí, acá es acá, llegaron al lugar. Este es el lugar donde la sociedad infringe la venganza. Bueno, todo esto configura para mí el circuito de lo insoportable. Es decir, nosotros tenemos, en las visiones más optimistas, tenemos años y quizás décadas para tratar de ocuparnos de forma adecuada de los daños que han caído sobre la infancia más dañada de este país, producto de las injusticias sociales. Los que trabajamos en infancia sabemos que estamos ocupándonos de la quinta generación y pronto estaremos en la sexta, de personas que construyen su vida fuera de la sociedad. Capaz ahora en el intercambio, porque yo no quiero aburrir así con toda una tirada, pero es importante comprender la relación entre no ser pobre, eso es otra cosa. La relación entre ser un desafiliado, un desheredado, un sujeto que queda fuera del reparto del orden simbólico de una sociedad. Y cómo esa desafiliación va de generación en generación. Por eso cuando trabajamos en infancia o que estemos trabajando con gente de 15 o 16 años, siempre estamos trabajando en prevención. Porque lo que llamamos la infancia no es un tiempo cronológico que pasa. La infancia es aquello mudo que nos acompaña toda la vida y que va de generación en generación. Y nuestros hijos cargan con aquello que podemos haber elaborado o no elaborado de la infancia. Entonces los daños sobre la infancia siempre recaen sobre una y dos generaciones. Creo que es el psicoanálisis el que le recuerda a la sociedad que somos hijos de más de una generación. Entonces, nosotros tenemos por delante efectos de las injusticias sociales en el mejor de los pronósticos, años y décadas de ocuparnos de los daños que han caído sobre la infancia. En la infancia más dañada por las injusticias sociales existe lo que yo llamo el circuito de lo insoportable. Hay unos niños que han sido dañados, hay unos niños que se expresan de esta manera en los escenarios institucionales. Si lo vamos a seguir derivando o vengándonos de ellos bajo la forma del paradigma siempre vigente punitivo, eso configura el circuito de lo insoportable. Entonces yo creo que los que nos ocupamos de la infancia en lo micro, en lo macro y en el medio, creo que la urgencia, lo que más urge en el territorio de lo social es cómo interrumpimos el circuito de lo insoportable. Es cómo logramos parar la reproducción de este circuito maligno que trata a la infancia dañada como un problema de moral. Y a la que entiende que la vamos a doblegar a palo. Eso es lo que dice el paradigma punitivo, que se sienta todos los días en las escuelas, en los centros de infancia y en todas las unidades donde están los niños. El paradigma punitivo se sienta al lado y toma mate con todos nosotros. Mañana se elige. Mañana se elige. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que desear una crisis de paradigma. Tenemos que producir políticamente las condiciones para discutir los marcos conceptuales, los enfoques teóricos, las metodologías, los diseños institucionales, que no son un problema, ¿saben? No son un problema solo de los que están arriba en el campo de la política pública de infancia. Ese es el problema. Porque si cambiando los de arriba cambiáramos esto, las cosas serían un poco más fáciles, pero la lucha que está abierta es mucho más compleja.
Porque estas prácticas no vienen de arriba y bajan, se reproducen todo el tiempo en el territorio micropolítico en el que trabajamos. Y constituye sin duda una puja, un combate, una discusión quizás de las más urgentes a propósito de cuál es el paradigma que orienta las acciones que se ocupa de la infancia dañada en las políticas públicas de este país. Yo digo, sostengo, con esa investigación, acá está instituido el circuito de lo insoportable. El circuito de lo insoportable nunca es todo. Quiero decir, uno va a una escuela, no es todo insoportable en la escuela. ¿Me explico? Pero funciona, yo si tuviera que representármelo como una metáfora, funciona como el circuito de la desprotección en las instituciones de protección. Y por supuesto hay ciertas instituciones que hacen de este circuito una carretera de 5 carriles. Y otras que a fuerza del trabajo político, psíquico, sensible, de lo que a mí me gusta llamar los operadores de los oficios del lazo, es decir, a fuerza de los que están todo el tiempo ahí, bueno, este circuito de lo insoportable se reduce mucho. ¿Me explico? Yo quiero decir que nosotros tenemos que discutir el modo en que se nos ocurre que le vamos a ofrecer a la infancia dañada por efectos de las injusticias sociales que se transmiten de generación en generación, qué lazos sociales en la actualidad le vamos a ofrecer en todas las unidades donde los niños están para que algo del circuito de lo insoportable sea interrumpido y para lo que le quede al sujeto no sea solamente la reproducción clonada de la genealogía y de la historia del que lo antecede. Yo voy a terminar con esto para abrir a la conversación. El circuito de lo insoportable, como diría Foucault, tiene amigos y tiene formas que lo hacen reproducirse. Tiene muchas formas que lo hacen reproducirse e instituirse. Una de ellas es el familiarismo. La idea de que los niños son hijos de sus familias. A mí me parece, o por lo menos esto creo que es importante que discutamos los que trabajamos con los niños, es que creo que la experiencia de ser niño, mucho más de ser adolescente, cuando uno agarra el concepto de ambiente de Winnicott, uno tiene que reconocer que un ambiente está hecho de partes de lo familiar y de partes de lo que no es familia. Lo que no es familia, para mí, no viene después que la familia terminó su trabajo. Esa idea que tienen las instituciones es que la familia tiene que entregarles a las instituciones de la sociedad al niño criado. Bueno, yo creo que eso es un cuento que no narra la biografía de un montón de gente. Quizás no narra la biografía de nadie. Porque yo creo que los niños necesitan, por supuesto, ojalá tengan una familia lo suficientemente buena, y con eso la sociedad va a funcionar muchísimo mejor, por supuesto. Pero también los niños tienen que tener un ambiente no familiar también suficientemente buenos. Y si no tenemos las condiciones para restaurar lo suficiente los ambientes familiares, creo que tenemos que tener la responsabilidad sensible, política y conceptual para restaurar los ambientes no familiares para que sean capaces de adecuarse a las necesidades de los niños y no sean la reproducción de vínculos tan mórbidos y tan traumáticos como han sido las relaciones familiares de ayer o de ahora. Las instituciones no pueden seguir amparadas en la coartada de la mala familia. Las malas familias, por supuesto, pero hay algo del orden institucional que se dirime en el campo de lo institucional. Y nosotros asistimos a unos ambientes totalmente inadecuados y masacrantes desde el punto de vista de esto que llamamos lo insoportable, tanto en lo familiar como en lo no familiar. Y yo creo que interrumpir el circuito de lo insoportable empieza por arreglar la conversación que tenemos que tener a propósito de cómo adecuamos lo no familiar para que acompañe las penurias de lo familiar.
Me parece que eso sí, no es reenviable al orden de lo familiar, y creo que los niñólogos, sea la profesión que tengan, sea lo que hayan estudiado, los niñólogos y los adolescentólogos, de cualquier formación, porque Winnicott era el que decía, mire, con un niño dañado, con cualquier niño, la cocinera puede contribuir. Estos no son los campos disciplinares de la modernidad, ni siquiera el mundo de la psique. Un ambiente es un ambiente hecho de muchas cosas. Y creo que tenemos que discutir en cómo diseñamos las instituciones que se ocupan de la infancia para que todos los que trabajamos ahí estemos a la altura de las circunstancias y seamos capaces de interrumpir el circuito de lo insoportable, empezando por el orden de lo institucional. Ese es para mí uno de los puntos de urgencia de las políticas de infancia, y creo que tenemos que colaborar para que estos niños encuentren, cuando salen de la casa, en eso no familiar, unas presencias adecuadas, por lo menos suficientemente buenas. ¿Lo dejo por acá? Esta primera cosa. Bueno, Vamos, ¿parece? vamos a empezar a ver si alguien quiere algo para decir. Pero conversemos así. A calzón quitado. A calzón quitado. ¿Saben qué? Tengamos parresía. El circuito de lo insoportable tiene amigos. Yo lo mencioné, el familiarismo. Puedo mencionar otros. Otro gran amigo del circuito de lo insoportable es la conversación falsa. Es decir, que no podamos hablar de lo insoportable. La cuestión de lo falso en Winnicott es muy fuerte, ¿no? Pero a mí se me ocurre retomar el último seminario de Foucault, que lo publicaron hace muy poco, que se llama La parresía. Parece que fue el último que dictó antes de morir. Y me parece que estamos en tiempos de pérdida de la parresía. ¿Qué era la parresía? Lo trae de los griegos. Los griegos decían que la democracia se apoyaba sobre la parresía. ¿Y qué es la parresía? Es el hablar franco, el decir veraz. Y por lo tanto, la parresía, para los griegos, era ese lugar donde se apoyaba la democracia. No había democracia sin parresía, sin posibilidad de un decir veraz y de un hablar franco. Porque la parresía era para los griegos lo opuesto a la adulación. Es decir, en democracia, el que está abajo puede mirar al soberano y decirle un decir veraz, un hablar franco sin miedo a las represalias. Yo creo que para construir algo distinto hay que discutir con los amigos del circuito de lo insoportable, con los que han perdido definitivamente toda parresía, y preferimos instalar mucho más la lógica de la adulación. Entonces, yo sé que las cosas no son así, pero ¿qué voy a discutir? ¿Qué voy a decir? Nunca va a cambiar. ¿Me explico? Yo creo que necesitamos ratos de parresía, de hablar, de conversar de esto, y porque creo que sí, que Foucault trae esto para decir que sobre esto se apoya la democracia, sobre esta capacidad, esta cualidad, esta condición del lazo social, de la parresía. Bueno, yo no sabía esa palabra, pero bueno, me voy a meter a hablar de la parresía. Porque cuando escuchamos la pregunta que hace Carmen en el libro y en toda su charla y que la persigue, acerca de lo insoportable, en este caso en las instituciones que justamente deberían caracterizarse por lo contrario, ¿no? En lugar de ser insoportables para los niños, deberían ser protectoras, ¿no? Y deberían ayudar al desarrollo más armónico, más amable y más sano de los seres humanos que empiezan la vida, ¿no? Y bueno, hay muchas, digo, Carmen señala en el libro y explicó acá muchos elementos que llevan a esto de que haya estas cosas tan terribles en estas instituciones en particular. Pero también existen en un montón de otros lugares, ¿no? Sabemos, en los asilos, en las cárceles, en las familias muchas veces.
Ahora, a mí me parece que es una cosa importante señalar también cómo, y acá viene esto de decir cosas medio feas, cómo colaboramos cada uno de nosotros en esto, ¿no? Y a mí me parece que muchas veces corroboramos con la indiferencia que puede obedecer a múltiples razones, a veces muy justificables, ¿no? Uno tiene demasiados problemas para ocuparse de otros, o mejor me ocupo de lo mío y trato de que salga adelante lo mío porque con todo no puedo, yo tengo límites, digo, hay muchas, pero también, digamos, también hay como tomarnos, no tomarnos los trabajos, no preocuparnos, liberarnos de los problemas, ¿no? Los problemas son de otros, mientras a mí no me afecten, que lo resuelvan otros, ¿no? Y a mí me parece que en ese punto hay una mujer que yo descubrí hace poco, pero que escribe hace unos cuantos años, que se llama Jessica Benjamin, es una norteamericana. Los norteamericanos en los últimos tiempos me parece que han estado sufriendo algunas dificultades y se han puesto a pensar de manera bastante más parecida a los latinoamericanos que hemos sufrido tiempos más largos. Y esta Jessica Benjamin, en un libro que se llama Lazos de Amor, ella habla del testigo silencioso. Y creo que muchas veces, muchos de nosotros, y me incluyo con toda la fuerza de la palabra inclusión, nos ubicamos en el lugar del testigo silencioso. Vemos cosas que censuramos, que nos parecen mal, a veces nos parecen horribles, ¿no? Y no hacemos nada. No hacemos nada. No lo comentamos, o si lo comentamos como casi como una anécdota. No defendemos al atacado, al abusado, al que... Eso pasa todos los días. Cuando hay una rapiña, y es cierto, el miedo es mucho, pueden matarnos si nosotros intervenimos, ¿no? Es decir, pero todo esto son cuestiones a incluir dentro de este problema que tiene tantos ingredientes adentro, ¿no? Entonces, no intervenimos, o si no hacemos como que no vemos, o si no minimizamos, ¿no? O si no no lo denunciamos, lo dejamos pasar, y ahí fallamos en una cosa muy importante, porque algo que permite la convivencia es que haya algunas normas, cuanto menos, más y mejor ubicadas, mejor, que digan, bueno, esto es posible y esto no es posible. Cuando hay un sí y un no, cuando hay un límite, esto facilita mucho más las cosas para poder actuar con libertad dentro de esos límites que están establecidos y que todos estamos acordes en que son límites adecuados, porque las leyes son votadas por, en nuestros casos, ¿no? En las democracias, por representantes nuestros, ¿no? Tenemos formas de influir para que los representantes que votan leyes que no nos representan no vuelvan a ser representantes nuestros, porque no nos representan. Entonces estamos fallando en la función de ser el tercero moral, el tercero que refuerza la fuerza de la ley y que permite la convivencia. Bueno, esa es una cosa que se me ocurre. No voy a hablar de más cosas, pero vamos a sacar lugar para otras personas. Hablamos fuerte. Sí, un poco como siguiendo, ¿no? Porque la reflexión, hay un momento muy importante también en el libro cuando tienes como un denominador, tú decís que importa más extinguir que aliviar, ¿no? Hay una expresión de la paradoja absoluta, o sea que las instituciones fueron diseñadas para dar amparo, para dar abrigo, ¿verdad? Para dar cobijo, y resulta que el objetivo parece ser acallar, silenciar lo que escandaliza, lo que produce horror, ¿no? Lo tanático, ¿no? Y las fugas, ¿no? Lo importante de pensar las fugas, ¿no? Ese común denominador, ¿verdad? Porque si las instituciones albergaran, que es lo que debería ocurrir,
¿por qué se fugaría la gente? ¿No? Esta cosa como la desesperación por fugarse, una y otra vez la reiteración de la fuga como una escenificación de algo que deberíamos develar, ¿no? Y que nos interpela a todos. Si quisieras hacer alguna reflexión al respecto, ¿no? Esa parte yo me la había olvidado. Es muy impresionante porque ustedes vieron esta cosa de que cuando aparece lo que muchas veces es leído como problema de conducta, como falta de respeto, como un problema de autoridad. Ahora abrimos un poquito capaz todo ese combo que me parece que hay ahí mucho para conversar. Es como si, es eso, como si toda la lógica fuera extinguir la conducta violenta. Como si como si no se tratara de aliviarla, de comprenderla, de saber de dónde viene, digamos. Bueno, eso es parte de lo que instala A ver, los que saben de la historia social de la infancia nos han dicho hace tiempo que nosotros tenemos en esta sociedad niños y menores. Lo dijo hasta la murga, ¿no? Están los niños y están los menores. ¿El menor quién es? Bueno, esto viene de hacer... Tiene que ver con el origen mismo de las políticas de Estado. ¿Verdad? Entonces, nosotros no estamos solamente asistiendo a un tiempo donde algo nuevo aparece, sino que estamos asistiendo a la fuerza de un sedimento institucional, es una roca dura, porque cualquiera que trabaje en las políticas de protección te puede decir, que hace 30 años hacemos esto así. ¿Me explico? Bueno, eso no quiere decir que esté bien. Bueno, entonces, lo que a mí me parece es que en el territorio de la infancia, el punto es cómo construir a la infancia dañada. Porque esa cosa de extinguir es esa cosa de, mirá, excluir, que se vaya, que desaparezca, no sé, no es de acá. Es totalmente. Exactamente. Entonces, eso forma parte de los amigos, de lo insoportable. Porque acá hay que ponerse Foucaultiano, me parece. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que eso se despliegue? ¿Qué lo produce? Y una de las condiciones de posibilidad, este fue un momento muy fuerte de la investigación para mí, cuando esa pregunta que trae Adriana, ¿no? De nosotros, ¿no? Para mí el momento más triste de esa investigación, más triste en el sentido de, ¿vieron cuando los conceptos duelen? Mi pregunta es, y sigue siéndola, yo no creo que no hay respuesta ahí terminada. ¿Qué lo hace posible? ¿Qué lo hace posible? ¿Qué lo produce? ¿Qué lo hace posible? Y ahí recurrir a esta mujer impresionante que fue Hannah Arendt con ese informe, el informe Eichmann. Ese es el momento más duro de ese libro, que lo lee, ese es el momento, las veces que he vuelto a ese libro, cada vez que llego a esa parte, digo, esto ya está, yo no lo veo más, es el propio libro. Porque vieron cuando Hannah Arendt, saben esa historia de Eichmann, ¿no? Hannah Arendt era una filósofa famosa ya, y cuando se vienen todos los juicios a los jefes nazis, Eichmann era uno que estaba acá en Argentina, la contratan para que presencie el juicio y escriba un informe. Como periodista. Hizo un trabajo casi periodístico, exactamente. Y ella fue y se sentó ahí, escuchó pues, sesiones y sesiones y sesiones de aquel juicio. Hay una película genial de eso. Si les da pereza leer todo el informe. En YouTube hay una grabación del juicio. Bueno, exactamente. Y es una película genial. Es impresionante realmente. Entonces, la impavidez de hecho. El tipo le preguntaba, el que lo interrogaba, dice, ¿usted mató a 6 millones de judíos? Sí. ¿Usted odia a los judíos? No. No tengo nada contra los judíos. Pero, ¿tenía algún motivo particular por el que...? No, mire, yo cumplía con eso. Y era eficiente. Y había que ser eficiente. Entonces hay otros informes, ustedes saben que las discusiones en el régimen era
a ver, tenemos que matar un número importante de judíos, gitanos, negros, millones. ¿Sabe? Una bala, $1, no, mucha plata, se nos vamos a matar. ¿Me explico? Esa es la lógica gestionaria en la que nos metemos, y acá pensemos en la lógica de la gestión, cuando uno está gestionando la cantidad de cosas que arrastra en el cumplo órdenes, y siempre se hizo así. ¿En cuánto vale? Pues, Exacto, ¿y cuánto vale qué? Entonces una un bala, niño, bueno, o ya el hablamos, gas. ¿cuánto cuesta un niño internado? ¿Cuánto cuesta un niño? Bueno, toda esa cosa de la gestión. Es muy interesante lo que concluye Aren, porque además ella hizo todo un estudio además de su vida, de Eichmann. Che, Eichmann sería loco. No, tipo, la verdad que no. Buen padre de familia. Es malo con los... No. Mira, la mujer lo quiere, los hijos también, tiene amigos, tiene vida social, la gente lo valora, un hombre corriente. Y entonces ahí es cuando dice, esto es lo peor. Es que este sujeto que mató a 6 millones es un hombre ni monstruo ni loco. Uno de nosotros. Y ahí es cuando dice, esto es la banalidad del mal. Es decir, que nosotros, cualquiera de nosotros, podríamos estar en riesgo de causar daños profundos por motivos banales. ¿Me explico? Ese es un concepto desesperante. Pero ese concepto que es desesperante es un poco lo que trae Adriana a través de esta autora americana, ¿no? Esta idea de que uno es testigo. Uno ve, B1, B2, B3. Yo sinceramente creo que el circuito de lo insoportable en las políticas de infancia lo vamos a poder doblegar un poco a fuerza de una capacidad instituyente impresionante que se produce en el orden más infinitesimal de las prácticas. ¿Me explico? Porque tiene que ver con reacordar, hacer un nuevo pacto del orden simbólico, de las perspectivas que tenemos de cómo se trata la infancia, y en particular a la infancia dañada. Momento histórico tenemos, ustedes saben, el siglo XX ha sido el siglo del niño, y los niños han sido lugar de la crueldad, del abuso y del exceso de los adultos del origen mismo de los tiempos. Quiero decir, esto no es algo del siglo XXI y de la revolución tecnológica. No, esto es algo que está en los sedimentos. Es decir, la pregunta no es ¿qué tiempos locos estos ahora? No, la pregunta es ¿cuándo vamos a tener la suficiente fuerza para producir un nuevo orden simbólico que ponga a salvo a los niños de esta crueldad histórica, de estos abusos y de estos excesos que están en el origen mismo de los tiempos, con Cronos comiéndose a sus hijos y de ahí en más, con Layo y un montón de otros relatos que nos demuestran que los niños, aunque en el cuentito de Heidi que tenemos en la cabeza, los adultos no disponemos solo amor a los niños y se necesita ponerle límite a los grandes de lo que son capaces de hacer. Ese es el límite más estructurante que está en juego en términos de infancia. ¿Cómo limitamos a los grandes que se les va la moto? En casa, en la escuela y en todas las unidades. Hay un problema de límites, sí, yo creo que hay un problema de límites. Pero un problema de límites que incluye a ciertos adultos que han perdido y se han extralimitado con los niños, y el relato de un nuevo orden simbólico tiene que ver con límites en los dos sentidos. ¿Me explico? Cuando pedimos límites a gritos, sí, pidamos límites. Limitemos a un tercero garante como testigos activos de lo que a un grande hay que decirle no. Eso no se puede con los niños. Me parece que ese reacomodo de los límites sería señal de un nuevo paradigma, digamos, o sería señal de que un tiempo histórico distinto empieza a horadarse en el campo de la infancia. Dale, ¿alguien quiere hablar? Yo me quedo pensando desde hace rato que cada vez lo estás nombrando, pero me hace pensar eso. ¿Qué pasa con los adultos que trabajan en esas instituciones? Porque las instituciones están creadas y todo esto que estás hablando ahora, si aparte que cuando te presentaron sos asesora de varias instituciones, está hablado y está sobre la mesa. Sí. O sea, que planes para llevarlo a cabo están en marcha. Lo que yo me pregunto es, estos adultos, todos, desde los que educan hasta la cocinera, que es lo que nombraste hace un rato, las instituciones están mirando a esa gente que trabaja con esos niños, pero de verdad, si los están mirando, es mi pregunta. Porque
importa mucho ese niño, porque lo que yo veo, de lo que se habla mucho es de los adultos que somos hoy, que somos todos adultos que en realidad no se hacen cargo de sus actos o no son adultos con todo lo que implica ser un adulto. Entonces, esos niños ven a todos, ven a esa cocinera, ven al educador, ven a todos. Los niños, porque todos fuimos niños, aprendemos de los ejemplos. Entonces, ¿cómo, más allá de lo insoportable y todo lo simbólico que hay atrás de eso, y de lo simbólico que se corre atrás de decir este niño va a ser igual que sus padres, por todo eso que importa y mucho, cuando vemos a un niño insoportable, ¿qué hacemos con eso? Pero nosotros sabemos qué hacer con cómo regularnos cuando pasan cosas. Entonces, ¿Cómo regularnos nosotros? claro, como adultos. Entonces, si tenemos un adulto que no es capaz de regularse a sí mismo, ¿cómo le va a mostrar a un niño cómo regularse? Entonces, me parece importante eso, porque los planes en marcha ya están, en más o menos medida, están. El tema es que lo que no está llevado a cabo me parece ver capaz la salud mental de esa gente que trabaja con esos niños. Da para pensar mucho. No quiero poner ejemplos así puntuales, pero me pasa de escuchar anécdotas de gente que trabaja en el INAO, por ejemplo. No quiero poner sobre un punto. Pero cada vez que me cuentan algo de lo que les pasa, o de situaciones terribles con las que se encuentran de esos niños, porque se encuentran con una violencia terrible cuando llegan niños peleados entre ellos, pero con una violencia terrible, niños que de repente están en una actitud como de abusas a otro, un montón de cosas, siempre rescato de la historia quiénes son los adultos que estaban regulando eso, que cuando sucedió no supieron ni poner en buenas palabras, ni siquiera poner en palabras, ni poner en buenas palabras, o los adultos que son este tercero, como dice ella, que se las juega y hace algo más, la institución los sanciona. Capaz que porque no actuó de la manera, pero actuó humanamente, o se encargó de eso por lo menos, hizo algo. Entonces, denle herramientas a esas personas que trabajan con esos niños todos los días para que puedan hacer algo que esté bueno y que se animen a hacerlo, que después no los sancionen por eso, que hay como un montón de cosas que se conjugan. ¿Cómo qué? Cosas que se conjugan ahí, que creo que el problema no está en los niños, está en los adultos en realidad. En los adultos que somos, que tal vez tengamos nuestros niños no solucionados, y todo influye, todo un montón de cosas. Pero me parece que está bueno para pensar eso, que ese niño insoportable le pasó algo que lo hizo llegar a ese punto de ser insoportable, pero que también se está encontrando con ambientes que no lo ayudan a estar mejor. Para reflexionar nada más. No, igual sin micrófono. ¿Viste? No, yo quería decir que hay una cosa que me parece fundamental, vinculándolo un poco con lo que tú traías, ¿no? Que me parece que es muy importante no seguir también con esto de la derivación de poner en otro este tipo de cosas, sino que la invitación también es a mirarnos a nosotros mismos, porque en realidad no retraumatizar, ¿no? No es sencillo, ¿no? Que levante la mano, que no retraumatizó nunca acá. A ver. ¿Cuánta responsabilidad hay en esto de una de las cosas que decía Carmen y que tiene mucho que ver con Winnicott, inclusive que un niño robe, mienta, haga algo de esto de lo que Winnicott habla, que tiene que ver, son como los síntomas de la tendencia antisocial, es algo esperanzador, porque lo peor, ¿no? Lo desesperanzador es cuando no hacen nada, y todos vemos niños que no pueden hacer casi que nada, ¿no? Porque, digamos, el daño es tan grande, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, ¿no? O uno lo lee como parte de un malestar que está oculto y intenta hacer otra cosa, ¿no? Que no sea el castigo, digamos, y que no sea traicionarse uno mismo, digamos, ¿no? Esto en Winnicott del verdadero self es súper importante, digamos, ¿no? Es decir, que no sea... A veces el traicionarse uno mismo es
ay, pobrecito, no se trata de eso, se trata de seguir siendo uno mismo, ¿no? Y aceptar esto que en realidad cualquiera de los que trabajamos con estos niños, psicólogos, cocineros, médicos, etcétera, etcétera, tenemos una posibilidad, ¿no?, de abrir algo diferente en este niño, ¿no? Eso es lo que... Y yo no estoy diciendo, digamos, justamente estoy diciendo que eso no es sencillo, ¿no? Y creo que siempre es mucho más fácil y retraumatizante la derivación, ¿no? Que hace que lanzarse a algún otro para que intente poder, digamos, Pero ¿no? falta de herramientas también, porque, Sí, porque sí, sí. no solo es más fácil, si yo considero, o sea, hay algo de lo que está instituido que es más fácil, pero también es porque es alguien que está sin herramientas. Entonces, Sí. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que hay una distinción que un poco en este gesto de Adriana queda instalado. A ver, yo creo que, y esto también estaba en Winnicott, ¿no? Está en Winnicott. El ambiente que acompaña a los niños, familiar o no familiar, va a fallar, ¿no? Es decir, la falla, ese momento errado, yo creo que hay que hacer una distinción entre el momento en que cualquier adulto, yo levanto las dos manos de que seguro intervine de forma inadecuada durante 20 años trabajando con niños y con adolescentes en ciertas circunstancias. El que no se equivoque ahí, yo qué sé, es raro. Equivocarse forma parte del trabajo. Es Y decir, ser malo también. exacto, uno es malo, uno se equivoca, uno falla. Eso hay que distinguirlo de lo que Green diría una cultura de la muerte. ¿Me explico? No es lo mismo. Nosotros vamos a ver en las instituciones, nos vamos a ver a nosotros mismos, ahí está, no me equivoqué. Y eso, porque nunca le vamos a ofrecer a los niños, ni desearíamos hacer un ambiente perfecto. Un ambiente que nunca falla, que nunca frustra, que nunca erra, que nunca odia, que... No. Por eso el odio forma parte del amor. Y por eso, el tema es... hay que distinguir eso, que los operadores que trabajan en la infancia no podemos estar a salvo de eso. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos sanos y cuando nos damos cuenta? Porque, por otra parte, muchas veces ni nos damos cuenta. Bueno, la vida es un poco así. Y cuando uno la embarra, trata de arreglar. ¿Me explico? Es decir, siempre habrá un rato de reparación, eventualmente. Y lo que importa es que haya otros que puedan reparar. Exacto. Porque un pequeño gesto, a veces, tú en una conferencia preguntabas al público también, ¿acaso ninguno de ustedes recuerda que un profesor, qué importante fue aquello que me dijo un profesor, que me levantó la autoestima? Una sola palabra, una nota, una observación en un trabajo escrito, ¿no? Y el valor que puede tener eso, que conserva durante toda la vida de repente, ¿no? Y esas cosas podemos hacer. No podemos ser perfectos, pero pequeñas cosas podemos hacer. Y cuantos más personas hagan pequeñas cosas, mejor va a ser. Yo creo que esto es una muestra de eso. Acá hay mucha gente preocupada por estas cosas horripilantes que pasan. Y algunos estarán dispuestos y tendrán tiempo, o ganas y posibilidades de hacer algo al respecto de estas cosas o de otras cosas horribles que también pasan en la sociedad. Y cuantos más sean, mejor. Nunca vamos a erradicar lo insoportable del mundo, porque somos imperfectos. Exacto. Yo quería aportar una cosita ahí, que a mí desde que todas las ideas que van surgiendo, que son muchas, las enlazo con cosas que tal vez puedan abrir luego otros también aportes, como el reconducir, ¿no? Que de alguna manera esa conducta antisocial esperamos reconducirla en algún momento en esa temporalidad no lineal, y también reconducir nuestras intervenciones, nuestras prácticas, nuestros horizontes, y ver cómo esto de derivar, que me impactó mucho la analogía de dejar a la deriva, cómo es algo corriente, ¿no? Que nos llega el caso, entre comillas, ¿no? Y considerar que el caso no es para acá, tampoco es para allá, tampoco es para ningún lado, y verdaderamente desde la red de protección yo creo que todos estamos
ahora con un montón de casos que están a la deriva, que no están en ningún lado, o que también amparándonos en este concepto de lo insoportable de la institución, como concepto amplio, vuelven a un entorno familiar o un entorno de red, que también es insoportable, y vuelven de un modo medio pim pam, que capaz que atrás tiene hasta un planteo economicista, y que nosotros creemos que estamos haciendo una intervención orientada a la reinserción en algo que es menos insoportable que lo institucional, que no sabemos muy bien cómo rearmarlo, no sé, todas esas cosas. Mariana, qué sé yo, vamos así, ¿no? Como, fluyendo un poco. Pero anímense. Por supuesto que ese es un poco, creo, lo que está en discusión entre nosotros, ¿no? Cómo construimos un poco más de holding, diríamos, un poco más de trama, para alojar esto. Yo lo que sí creo, con esto de que, ¿saben qué? Yo discuto, creo que discutimos, Winnicott lo discutía, la significación moral sobre los niños, ¿no? Entonces, hizo esto y lo significó como una cosa moral. Ahora, no vamos a discutir la moral con la que se cae sobre ciertas cuestiones de los niños con otra moral, que sería una moral de que nosotros somos perfectos, ¿me explico? Yo creo que nosotros, los niños se van a encontrar con las fallas nuestras. El punto es qué orden simbólico tenemos para estructurar un poco a la institución o a la trama institucional amplia. También creo que a nosotros no nos toca reformar a nadie ni salvar a nadie. Me parece que es un poco más modesta la posición, pero vigorosa, en el sentido de decir, la gente que trabaja en cualquier formato institucional, donde los niños van y juegan, están ahí, bueno, uno está ahí, lo que se ofrece una presencia. ¿Qué es uno? Uno siempre va a ser una presencia exogámica, por más que trabaje con la familia. Uno es una figura exogámica que se enrola con las cosas de la infancia, y a veces sí, no se trata tanto. En temas de niños, esto también lo decía Winnicott, no se trata de grandes cosas. Los niños son detallistas y viven de detalles. Entonces, por supuesto que la lucha es por un orden simbólico distinto. Por poner un territorio, un territorio conceptual que en el fondo que combate el paradigma punitivo que viene cayendo sobre la infancia desde hace siglos. En el fondo es eso. Y cómo le ofrecemos a los niños dañados una significación distinta. Ya no es que seas el hijo de un delincuente y que vas a ser siempre un delincuente y que hablemos por ahí. Todo ese trabajo, esa producción de material sobre estos niños es lo que habla de un cierto paradigma. Y eso creo que es lo que está en discusión, pero después al trabajo no se lo va a poder librar de su cualidad de detalle, de su cualidad azarosa, de la precu que anuncia tanto el psicoanálisis. Bueno, el tiempo pasará, habrá nuevas significaciones. Me explico, no sé, los amigos de lo insoportable también tienen esa cosa heroica, ¿no? Más chiquito, más cotidiano, más simple, otro huevo frito. ¿Vos qué sabés? Allá hay otro.